y todas las conquistas sociales, por no decir todas, se han hecho a través de las ideas de la clase obrera, del socialismo, del comunismo, de los sindicatos luchando, haciendo huelgas. Las comunistas lo tenemos clarísimo: pensiones, sanidad, educación, servicios sociales para la mayoría social y que le den por el saco a los bancos. Hay que decir que no es momento de pacto social, porque sus intereses y los nuestros son irreconciliables. Ahora es momento de lucha. Tenemos que expropiar a los expropiadores. Nosotros no vamos a ver qué es lo que cobra el mayordomo de la mansión. Nosotros vamos a que el pueblo se apodere de la mansión, se apodere del señorito y se apodere del pueblo. Nos importa un carajo lo que cobra. La mayoría silenciosa, su mayoría silenciosa, lamentablemente no existe. Lo que existe es una mayoría con voz, que lo que reclama es una alternativa al paro o a la precariedad. O povo é que máis ordena. El pueblo es el que ordena. ¡Sí se puede! ¡Salud, camaradas y república! Buenas noches, hoy es lunes 23 de marzo y volvemos con un nuevo programa de Iskra Radio. Hoy haremos un debate sobre Grecia. Con nosotros tenemos a Héctor de ASI, a Jorge Sanz de Juventudes Comunistas en Aragón y a Marco Antonio de Podemos. También tendremos dos llamadas, una colectiva de Filosofía y Letras de la UJC Aragón por la celebración de sus jornadas de marzo que concluyen este 26 de marzo, y a Pablo Híjar de Aragón Sin Desahucios para que nos cuente las últimas victorias de Zaragoza. From the Russian Foundation, revolution drowned in blood. It's a crying shame, but the lessons stay. It's a crying shame, the lessons stay. Syriza consiguió alzarse con el gobierno el pasado mes de enero, y ya ha pasado lo suficiente como para hacer un primer análisis de lo que ha supuesto la investidura de Tsipras para el país. Desde que las primeras encuestas daban la victoria a la coalición de izquierda radical, se sabía que si algún día llegaban a gobernar no dispondrían del margen de maniobra que le gustaría a cualquier partido para aplicar lo que prometió. De hecho, y a medida que se ha acercado al gobierno, ha suavizado propuestas y reivindicaciones. Desde su izquierda acusan a Syriza de desmovilizar a las clases populares, y desde la Unión Europea de faltar a sus pagos y poner en peligro al euro. ¿Es una gran amenaza para la Europa neoliberal? ¿O una nueva socialdemocracia que acabará desbordada? Hoy intentaremos esclarecer las claves de este asunto, en el debate de Iskra Radio. El veredicto del pueblo griego, su veredicto, hoy anula de una manera indiscutible los acuerdos de rescate de la austeridad y el desastre. El veredicto de nuestro pueblo significa que la troika es algo del pasado para nuestro marco europeo común. Bueno, y empezamos nuestra mesa de hoy, nuestro debate sobre Grecia, nuestro análisis. La primera pregunta tiene más que ver con la actualidad en los medios de comunicación, que es lo que más a lo mejor se ve. Que vemos a muchos presidentes europeos pues, criticando el nuevo gobierno griego. Luego entraremos a hablar más profundamente de los temas, pero lo que sí está recibiendo es mucha crítica, tanto de otros gobiernos europeos, como de los medios de comunicación. Y entonces ya os lanzo la primera pregunta. ¿Tiene Rajoy, como otros presidentes que habrán podido criticar, la legitimidad y la razón para atacar a Tsipras, como lo han atacado los últimos días? ¿Quién quiere comenzar a hablar?
Por ejemplo, Héctor, que está aquí a mi derecha. Tenemos aquí la ronda. Vale. Venga. Empezamos. ¿Tiene legitimidad Rajoy? Y la razón no, pero razones sí para hacerlo, ¿no? Es mi punto de vista. Digamos que, tal y como analizo esas críticas, yo lo que veo son actualmente dos posturas muy marcadas en lo que es la Unión Europea, ¿no? Y que surgen a raíz del tema de Grecia y la deuda. Una, digamos, que es las de las élites financieras, que no están dispuestas para nada a que se rebaje la deuda ni un ápice. Rajoy es punta de lanza de esa élite. No en vano tenemos la inflación en crecimiento negativo para que no se erosione la deuda ni un ápice. Y, por otro lado, tenemos una élite industrial que pretende tratar de reactivar la economía tratando de volver a fórmulas keynesianas, ¿no? Y, o sea, lo mismo que se produjo el mismo consenso que se produjo al finalizar la crisis de los 70 para reactivar el capitalismo, donde cedió la élite industrial y ganó la financiera, ahora se está produciendo una revolución al revés, digamos, ¿no? Pero es una guerra entre élites. Y entonces a esa élite ya le vienen bien algunas de las posturas de Syriza. No digo que Syriza represente a esa élite, pero ya le vienen bien algunas de las posturas, ¿no? Entonces, pues lo que estamos asistiendo es enfrentamiento, ¿no? La élite financiera ya trufó los gobiernos en los años 2010 y 2012 de gente como de Guindos, que viene de Goldman Sachs, de otros que venían, en fin, de Guindos de Lehman Brothers, de otros que venían de Goldman Sachs, para que precisamente hicieran esa defensa férrea de mantener la deuda y extenuar a la gente con la deuda hasta el final, ¿no? Entonces yo veo que Rajoy está ejecutando su papel en ese sentido, ¿no? Jorge. Sí, yo coincido en que Rajoy evidentemente está jugando su papel de fiel servidor de la troika y de los intereses financieros, y que, bueno, salvando las distancias, evidentemente que España y Grecia son países diferentes, pero que al fin y al cabo se pueden ver de vez en cuando alguna semejanza. Y yo creo que en la situación política actual también entra ese miedo a que puedan surgir posturas similares aquí en el mismo Estado español, que veremos si pueden surgir o no pueden surgir. Pero el caso es que Rajoy tiene que defender a su élite y, por lo menos en un primer momento, o si la cosa va bien, Syriza puede ser una amenaza para esa élite. Por lo tanto, tiene que hacer un ataque lo más duro que pueda. Veremos luego cómo van siendo, según también se desarrolle el propio gobierno, si ese ataque continúa o empieza a aceptar algunas posturas. Pero bueno, básicamente, hablando de legitimidad, bueno, es que justificar la legitimidad pues depende de por dónde te salga, pero lo importante es que está defendiendo unos intereses que no han cambiado en ningún momento. Y Marco Antonio. Bueno, pues a ver, razón pues la que habéis comentado vosotros. Quiero decir, tiene una razón capitalista, además con un molde teórico keynesiano, y responde a unos intereses de una oligarquía. Legitimidad, ninguna. O sea, la respuesta es muy sencilla. No tiene legitimidad. En un país, en un estado, en crisis, con recortes en educación, en sanidad, con una tasa de paro que difícilmente baja del 25% a pesar del empleo precario, con un rescate bancario que nos ha costado 120.000 millones a todos, no tiene ninguna legitimidad, desde luego. Vale. Como siguiente pregunta, hablamos de las críticas que han recibido de los presidentes de gobierno, de algunos de los medios de comunicación. ¿Qué os parece la campaña que han sacado algunos medios de comunicación españoles, por lo que nos toca aquí, contra el gobierno de Syriza? Y algunos de Alemania también, que es para cogerlos y fijarse, porque pueden tener no solo se meten con el gobierno, sino que extienden la crítica ya a todo el pueblo griego, escenifican al pueblo griego de alguna manera. ¿Qué opináis al respecto de la campaña de los medios? La campaña... Bueno, de los dos. Sí, yo creo que la campaña mediática es más o menos la continuación o la extensión de la lógica que comentaba hace un momento, ¿no? Al final los medios de comunicación acaban respondiendo a quien les paga, ¿no? Entonces todos tienen que cumplir su papel en función de a quién representan, ¿no? Digamos que los medios de comunicación se dedican a fabricar una realidad, o habitualmente se dedican a fabricar una realidad, entonces cada quien escenifica lo que le conviene a quien pone su dinero, ¿no? Lo vemos en las televisiones españolas ahora, o sea, de continuo, ¿no? El espectáculo que ya han trasladado el Parlamento, lo han trasladado a un espectáculo televisivo de los sábados por la noche, ¿no? Y lo vemos en el otro lado. Los ataques siempre son contra el pueblo,
porque por mucho que los poderes utilicen sus medios para confrontarse entre sí, pues los ataques siempre son contra el pueblo, porque al final es quien paga las consecuencias, ¿no? En el caso concreto de Grecia hemos vivido una guerra de propaganda muy importante. Nosotros estamos muy cerca de uno de los focos, de una de las posturas muy marcadas, por lo cual nos han llegado todos los mensajes de la negociación pues muy distorsionados, tan distorsionados como han llegado en Alemania, ¿no? Porque al fin la propaganda de guerra es propaganda de guerra. Claro, no hay que olvidar que al fin y al cabo los medios de comunicación no dejan de ser empresas capitalistas que tienen sus propios intereses de clase. Por lo tanto, todo lo que pueda suponer una pequeña amenaza a esos intereses, pues va a ser atacado. Y yo creo que la manipulación en este sentido de los medios de comunicación es evidente, y no solo en el caso de Grecia ahora con la victoria de Syriza, y antes cuando hubo una contracampaña bastante importante en toda Europa. Los casos de Latinoamérica son clave. O sea, como nos presentan gobiernos o movimientos totalmente legítimos y que defienden los intereses generales del pueblo y de la clase trabajadora como monstruos o como dictadores en algunos casos. Y bueno, yo creo que si el gobierno de Syriza va bien, que habrá que verlo, pero si finalmente beneficia a los intereses de la mayoría social y de la clase trabajadora, la campaña será todavía mayor. Y no me extrañaría nada que si va bien dentro de unos años, Tsipras sea presentado también como un dictador o similar. Yo creo que aquí hay dos dimensiones. Por un lado, la dimensión externa, la dimensión europea, donde lo que hay es miedo. Hay miedo a una extensión de Syriza en otros países. En el caso de España, el ejemplo es Podemos, por un lado. Y por otro lado, hay una irresponsabilidad, porque esto, dentro de la dimensión interna del Estado griego, fomenta actitudes ultranacionalistas, fomenta creer en una doble Europa, en dos Europas. Fomenta el auge de la extrema derecha, y el ejemplo clarísimo es Amanecer Dorado. Este tipo de comunicaciones y este tipo de racismo que se fomenta, les puede venir bien a los medios de comunicación para evitar que una alternativa llegue al poder en su estado, pero es que pueden propiciar que una alternativa nazi llegue al poder en el estado al que están atacando por ese racismo que esconde esa crítica. Yo creo que también el ataque de los medios de comunicación lo que quiere hacer es precisamente condicionar la opinión pública para que cuando se siga exprimiendo a Grecia desde el resto de Estados europeos y el resto de la gente de los Estados europeos lo vean como algo normal, ¿no? Como algo que tiene que hacerse, puesto que ellos lo han buscado, puesto que tienen la culpa, que han elegido mal y ahora están recibiendo lo que se merece. Yo creo que eso también... ¿Creéis que puede pasar algo similar en España? Si por ejemplo Podemos llega a ser una opción más viable. ¿Te refieres a crítica interna dentro de los medios que están en el Estado español o a crítica de medios europeos? Externa. Medios europeos. Sobre todo, como has visto el ejemplo de los alemanes, que es que he visto casos de racismo realmente contra los griegos. Sobre todo las viñetas irónicas y todo que pintan a los griegos como... Pues yo creo que depende. No creo que se pueda hacer una traslación automática de Syriza a Podemos, ni de España a Grecia. Hay que analizar las cosas en su contexto. Las condiciones, pese a que tienen similitudes en cuestiones de paro y precariedad, están bastante más aumentadas en Grecia, lo cual no quiere decir que en España no estén mal, porque también están bastante mal, pero en Grecia la mitad de la población está por debajo del umbral de la pobreza, que todavía no hemos llegado a esos puntos. Pero bueno, y luego las culturas políticas tampoco son iguales, y tampoco es lo mismo un partido Podemos que un partido Syriza. Luego nos entraremos en esto, en estas comparaciones, estos análisis. Pero independientemente de eso, el ataque de los medios a Podemos, a Izquierda Unida o a cualquier movimiento social vendrá si tienen posturas de fuerza y posturas contrarias a sus intereses de clase. Si no las tienen, no creo que haya tal ataque o que sea muy fuerte. Vale, ya que estamos hablando de la campaña mediática en los medios de comunicación, ¿qué os parece en el gobierno griego el ministro de Finanzas, Varoufakis? ¿Qué os parece el trato que ha tenido por parte de los medios? Quizá era también, por ejemplo, os pongo el ejemplo del reportaje de ABC que sacó en su casa, en su vida, en su ámbito privado. ¿Cómo os parece que están llevando la campaña con este ministro? Igual se muestra de otra forma diferente ante el electorado, más cercana, más de otra forma. ¿Cómo está la moda de ahora hacer política? Puede ser. No sé, yo sinceramente las campañas estas que están sacando, que si Varoufakis cena aquí o cena allá, o si Varoufakis lleva una chaqueta de una manera o de otra,
Sinceramente me parecen una gran tontería, ¿no? Me parecen una gran tontería, pero desafortunadamente se ha convertido en la forma de hacer política, ¿no? Por todas partes, no solo por las partes de los medios de comunicación, ¿no? Estamos cansados de ver políticos que se van a comer a un sitio de menú de 9 euros, hacen la foto al ticket y la cuelgan en el Twitter, de otro que se hace la foto en el metro. Desgraciadamente, las propuestas y las negociaciones que se están desarrollando desde el gobierno griego, y no digamos las movilizaciones que se hacen desde el pueblo griego, pasan a un segundo plano frente a frente a una realidad mediática y frente a una estupidez generalizada que se dedica pues a comentar y a servir a ese tipo de realidad ridícula, ¿no?, que se fabrica. ¿Algo que queráis? Sí, yo creo que también responde al amarillismo de los medios de comunicación, por un lado, que te desvía la atención de lo importante a cuestiones personales, a cuestiones que son muchas veces anecdóticas, también para ejercer de cortina de humo de lo que de verdad importa. Han hablado muchos medios de comunicación y muchos políticos han hablado más de la vida personal o de qué come, o como decía, ¿no?, que la bufanda que lleva Varoufakis, que de las propuestas que está haciendo. Y yo creo que se han encontrado con algo que no se esperaban, y es que paradójicamente o sorprendentemente la postura de Grecia no ha sido tan beligerante como parecía. O sea, al principio parecía que Varoufakis iba a ser un boxeador que iba a repartir puñetazos a todos lados, y ha tomado una postura más blanda, más de poder blando, ¿no?, más de vamos a entablar negociaciones, por lo menos por ahora. Sí, realmente la cuestión estética, la cuestión amarillista, como bien has dicho, debe ser secundaria. Aquí lo que importa son las políticas de Varoufakis y, las políticas del Estado griego y de Syriza que Varoufakis lleva a la Unión Europea o lleva a sus socios europeos. La cuestión es hasta qué punto... ¿Por qué se le da tanta importancia al hecho de que una bufanda haya costado o haya dejado de costar 350 euros y no se le da importancia a que Grecia y su ministro de Finanzas ha aprobado un plan de 2.000 millones de euros para incentivar el gasto social, para incentivar medidas sociales ante la precariedad que está viviendo la sociedad griega, ¿no? Entonces, eso no se sabe, los 2.000 millones que se han destinado a la gente, pero sí se sabe una bufanda que cuesta 350 euros. Es muy poco serio. Pero al mismo tiempo creo que, aunque a corto plazo pueda tener un impacto negativo, a medio o largo plazo acaba teniendo un impacto positivo porque ridiculiza al propio medio que está acostumbrado a criticar a este político. Vale. Ahora os voy a pedir en un minuto que me deis una valoración del poco tiempo de legislatura que lleva Syriza frente al gobierno. Héctor, empieza tú primero. Yo creo que sin novedad, ¿no? Sin novedad. Yo creo que Syriza no tiene ninguna pretensión de hacer una gran transformación social. Syriza es un partido que le parece bien la democracia de mercado, digámoslo así, ¿no?, como se expresa. Entonces está haciendo una negociación con la Unión Europea. De momento lo que pretende es salvaguardar un mínimo programa social, que es la columna vertebral de su programa político y lo que piensa desarrollar en buena parte de la legislatura. Entonces, pues bueno, con su planteamiento de subir el salario mínimo de aquí a X años, de ir subiéndolo poco a poco hasta como estaba antes, es decir, hacer una especie de retorno al Estado, a una suerte de Estado social como estaba antes de 2008, ¿no? No tiene de momento otra gran pretensión y bueno, utiliza diferentes argucias, pero sin sorpresas, ¿no? Eso es lo que era Syriza. Yo creo que tampoco hay mucha mayor expectativa dentro del pueblo griego que eso respecto de Syriza, y por eso de momento pues tampoco defrauda, ¿no? Vale, Jorge, tu valoración. Yo creo que están ahora mismo en una encrucijada en la que se van a tener que, de aquí a no mucho tiempo, optar por una opción u otra, optar por continuar bajo los designios de la Troika, porque se han encontrado que evidentemente es complicado hacer algunas cosas que estaban planteando, o ver que la realidad es que dentro de los marcos de la Unión Europea no hay posibilidad de reforma social. Entonces, creo que tiene razón Héctor cuando ha comentado que Syriza lo que estaba planteando es un retorno al estado del bienestar, ¿no?, unas propuestas socialdemócratas, más o menos, pero que es que el marco actual de la Unión Europea ni siquiera te permite hacer eso. Por lo tanto, va a llegar un momento en el que van a tener que optar por una cosa o por otra, porque no va a ser posible es que no hay posibilidad dentro del marco que tiene la Unión Europea de hacer una política real, mucho menos si de verdad quieres mantenerte dentro de la Unión Europea y dentro de la OTAN.
Vale, Marco Antonio, tu Pues, valoración. hombre, teniendo en cuenta que llegaron al gobierno el 27 de enero, que ni siquiera han hecho 2 meses, una valoración es precipitada, al menos en unos términos absolutos todavía no se puede realizar. Pero sí que es verdad que uno puede extraer una valoración de la que hace el pueblo griego. Las encuestas que han realizado durante estos 2 meses han dado un aumento de la popularidad de Syriza y de su ministro de Economía Varoufakis, pero sobre todo de su presidente Tsipras, muy significativo. No es normal que un partido que llegue al poder en tan pocas semanas aumenta tanto la popularidad. Yo me quedaría con eso. Desde luego que en un primer momento, en la primera semana de gobierno, hicieron cosas algo extrañas, ¿no? Como el pacto con la derecha de gobierno, como tener tan poca delicadeza de no incorporar ninguna ministra en el gabinete de gobierno. Entonces eso inicialmente lo valoro negativamente. Parece ser que al pueblo griego pues sus medidas sí que les están gustando, está subiendo. Me quedo con eso, aunque repito, del principio, del 27 de enero hasta ahora, pues no se puede hacer un análisis muy profundo. Yo una pequeña discrepancia con Jorge, ¿no? Eso que al final Syriza va a tener que elegir, yo creo que no va a tener que elegir Syriza, yo creo que va a tener que elegir, en este caso, la postura que representa Merkel. Es decir, y lo has nombrado tú, ¿no? Hay una serie de cuestiones muy importantes ahí a tener en cuenta. Una de ellas es la pertenencia a la OTAN, otra de ellas es la pertenencia a la Unión Europea. Digamos que ahora mismo los tonteos que hace Syriza o el gobierno griego respecto al acercamiento con Rusia, ¿no? Con quien tiene una historia común, una religión común, tiene unas relaciones comerciales muy fuertes con Rusia, acercamiento a Rusia, Irán, a China. De ninguna manera la Unión Europea ni la OTAN puede permitir una entrada de ese eje del mal, digámoslo, hasta la Unión Europea y que se abra un corredor al Mediterráneo de esa manera, ¿no? Eso no lo puede permitir de ninguna forma. De hecho, ya hay rumores de que ha habido visita de Estados Unidos y de que ha habido presiones, y esas presiones al final se van a volver en contra de la propia Unión Europea, es decir, vosotros haced lo que os dé la gana con vuestra deuda, pero ojito que esto son cuestiones geopolíticas de máximo interés, ¿no? Esa es una. Segundo, recuerdo lo que decía al principio, hay una élite industrial que sigue siendo muy poderosa en Europa y que el tema de las quitas de la deuda le va muy bien para recuperar sus tasas de beneficio y para recuperar sus maneras con las que ellos obtienen beneficios más grandes y que llevan bajo el pie de los financieros varias décadas, ¿no? Entonces, al final yo creo que no va a tener que elegir Syriza, sino que quien va a tener que elegir es Alemania, porque también a Europa le pasa otra cosa y que es muy ventajosa para Alemania. Europa ha construido una moneda internacional de reserva, que es algo fundamental para los países exportadores como Alemania, ¿no? El prestigio de una moneda internacional es fundamental para su supervivencia. Digamos que una salida y una sacudida muy fuerte de la moneda la haría caer y eso perjudica gravemente a las élites alemanas. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de este tema con esa alegría, ¿no? Grecia es insignificante, la deuda que tiene Grecia es insignificante, eso se lo gasta la Unión Europea en un vermú, 300.000 millones, para hablarlo claro, ¿no? Ha costado más los rescates a los bancos con mucha diferencia. Entonces, en un momento dado es muy poco dinero, que sería muy goloso para ponerlo para potencias externas a la Unión Europea, y también está Estados Unidos, que al final va a decir a Alemania, chaticos, tranquilidad, ¿no? Esa, por ahí lo veo yo, ¿no? Más que elegir Syriza, va a tener que elegir la Unión Europea. Bueno, pues hablando antes, Marco Antonio ha sacado el tema de no ha incluido Syriza en el gabinete ninguna ministra. Que bueno, os quiero preguntar sobre ello. ¿Creéis que sí que deberían haberle incluido presencia femenina en su gobierno y por qué? Sí, claro, por supuesto, porque bueno, siempre hemos hablado de la infrarrepresentación de las mujeres en las instituciones y creo que... Además, siendo un partido de izquierdas. Exactamente. O sea, creo que en esos aspectos siempre que hay que dar ejemplo y desde luego no me creo que no haya mujeres capacitadas para ocupar carteras ministeriales. Por lo tanto, creo que ha sido un error bastante grave por parte de Syriza. Bueno, ¿algo que queréis añadir? Vamos, desde luego que la paridad tiene que ser algo presente en la política actual. No se puede decir que, bueno, por otro lado, además, la feminización de las formas es importante, es decir, tenemos que avanzar hacia una política donde predomine un espíritu de cooperación y no un espíritu de competitividad y de machos alfa. Y además, es que hay mujeres muy capaces y el ejemplo más claro es Katrugalus,
que es la copresidenta junto con un belga, Toussaint, de la Comisión de la Auditoría de la Deuda griega, es una persona muy reconocida por todos los partidos políticos de Grecia, a pesar de que ha estado militando en varios y se ha ido de ellos, y fue la diputada más votada en Grecia. Y esta señora está ocupando un cargo importante, pero podría ser perfectamente ministra, y como ella hay bastantes más casos. Realmente ha sido un error muy grande. Sí, obviamente sí. Y además añadir que es importante ir más allá de la igualdad formal, ¿no? Que es lo que se busca en muchos sitios, y hay que ir más allá de la igualdad formal, sin más. Bueno, pues vamos a hacer una pausa en el debate ahora, os dejamos con una canción y luego volveremos con la entrevista al colectivo de Filosofía y Letras. Yo, no pido clemencia, no espero el perdón. Yo exijo respeto para la peña que le responde con actitud, valentía y determinación. A cada agresión viene de por corruptos al mando de una nación. Es la voluntad que no pueden robarnos, lo que nos mueve a través del cambio cuando miedo se pierde. Tu derecho a defenderte siempre cuando la razón no les detiene. Van a por ti. Contra su ataque, voy a defender, aunque caiga una y otra vez. Voy a mantener fuerte en alto contra su ataque. Voy a defender, aunque caiga una y otra vez. Ei, i com es fa de gran la bola? No hi ha qui traga amb esta merda, reglosa la gola. No, però al carrer es traça el plan. Pedra, paper o pistola, que torna el boomerang. Corbata, maletín, gomina, el limusina, adrenalina. Pilla metxero i gasolina. Favor a l'avinguda, algú demana ajuda. Penja un cartell d'algun burgès, o potser la ruïna. Reprèn les fàbriques Berlín, resiste Madrid. Crema València, explota Atenes, viu París. Queda un antiavalot en terra demanant pietat. Para y respira, su California colocar. Voy a mantener guardia en alto contra su ataque. Voy a defender, aunque caiga una y otra vez. Voy a mantener guardia en alto contra su ataque. Voy a defender, aunque caiga una y otra vez. El puny en alt contra la mordaza i els muntatges policials, contra la misèria que es disparen des de dalt. Quan la por congela la columna vertebral, et fa mal i el silenci es fa més gran. El puny en alt va per la fiqueta que comença a caminar, cau i es posa dreta com si fos un vendaval que és falsa. Arranca les flors en senyal de venjança. El puny en alt per les presoneres del sistema liberal, criminal que tortura i assassina cada dia amb ple de peu d'asfalt. No cedir, no oblidar, tenir memòria de l'eport. A mantener guardia en alto contra su ataque. Voy a defender, aunque caiga una y otra vez. Voy a mantener guardia en alto contra su ataque. Voy a defender, aunque caiga una y otra vez. Van a saltar los dientes en ambos frentes. Vamos a empezar a pagarles con la misma moneda. Las manos calientes contra los valientes. Ya veremos al final cuál es el orgullo que queda. Trae tus arrestos, llévate disgustos. La mejilla de los justos por los inocentes. Estamos dispuestos a ganar en sustos. Por lo que nos quitan en derechos presidentes. No somos siguientes, solo supervivientes. El mayor exterminio de dignidad de nuestra era que habla de expedientes. Siendo consecuentes, porque haremos trabajar el karma a nuestra manera. Bueno, continuamos en el programa de hoy. Tenemos ahora a Paco, del colectivo de Filosofía y Letras de la UJ de Aragón. Buenas noches. Hola, buenas noches, Javi. Buenas noches, Paco. Bueno, pues cuéntanos un poco primero qué son las jornadas de marzo y desde cuándo lleva la JUVE organizándolas en la universidad. Bueno, pues las jornadas de marzo son una serie de conferencias que viene haciendo el colectivo José Martí
desde los últimos 5 años, en donde tratamos de poner un poco el foco en los problemas que va teniendo la juventud, de clase la juventud, que le vende la juventud que lucha por mejorar un poco las cosas, no ya solo en la universidad, sino en el ámbito que nos rodea. Ajá. Y bueno, de otros años, ¿a qué charlas recuerdas más memorables o que hayan tenido más afluencia o más importantes? Pues, siguiendo con el discurso de ese día, una charla que yo recuerdo con un poco de cariño es una que nos dio un camarada del partido, Javi Sánchez, acerca de las drogas y cómo a través de la historia han sido utilizadas para destruir los movimientos combativos en diferentes regiones del Estado, del Estado o del mundo. Podemos ver. Se me ocurre el ejemplo del País Vasco en los 80 y la introducción de la heroína en los barrios obreros, por ejemplo. Muy bien. ¿Y personalidades que hayamos podido traer, a lo mejor? Pues estuvo muy bien hace ya 3 años la aparición en el acto de clausura de Alberto Garzón, actualmente candidato a la presidencia del gobierno por Izquierda Unida. Bueno, de lo que llevamos ahora de la 5ª edición de las jornadas, ¿cuáles han sido los temas así que se han ido tratando? Bueno, pues hemos tenido diversas conferencias, desde una tratando de analizar por qué el movimiento obrero se derrumba en la Primera Guerra Mundial, o otra analizando las distintas visiones que se han ido dando del 23F como parte de la propaganda del régimen para apuntalarse. Ajá. Y bueno, el jueves finalizan las jornadas de marzo de este año. ¿Qué nos puedes decir el programa de ese día? Efectivamente, sí. El jueves acaban las jornadas. Empezamos la mañana a las 10:30 con una charla sobre el 3+2 y el decretazo y la expulsión de los hijos de clase trabajadora de la universidad pública. Continuamos por la tarde con una charla sobre la ley electoral desde la transición hasta hoy y concluimos en el acto de clausura con Jorge Sanz, que parece que está por ahí, con Alberto Cubedo y con Anabel García, secretaria general de la UJC. Muy bien, pues el 26 de marzo a las 10:30, a las 4:30 y a las 6:30 en la Biblioteca María Moliner. Pues muchas gracias, Paco. Que haya suerte el 26. A vosotros, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y continuamos con nuestra mesa entonces, después de esta entrevista al colectivo de Filosofía y Letras. Bueno, hablábamos de la necesidad o de la pertinencia de que el gobierno griego pues debería haber incluido presencia femenina, mujeres en su gobierno. Y bueno, la siguiente pregunta es si habéis notado desde lo que se decía en la campaña electoral o antes de la propia campaña, desde la propia esencia de Syriza, como ha ido ganando terreno pues en Grecia, ¿habéis notado incumplimientos ya no solo del programa a lo mejor, sino de lo que venía siendo Syriza en un principio, presentándose hace 2 años, por ejemplo, hace 3 años, y ahora, que está más cerca del gobierno? Hombre, como he dicho antes, tampoco es que hubiera más expectativas, ¿no? Pero claro, obviamente ya se está laminando también el esqueleto social del programa más básico, ¿no? Por ejemplo, pues ya no digamos desde los años 2001, 2002, cuando se decía impago total de la deuda, no sé qué, eso ya no hablamos de ahí, ¿no? Hablamos ya de cuando gana el gobierno, ¿no? Claro, porque Syriza comienza a hacerse un nombre en el 2001-2002, hay que tenerlo claro. Cuando empieza a lanzar, pues eso, ¿no? El salario mínimo, por ejemplo. El salario mínimo ya no se va a subir un decreto del salario mínimo, ya va a ser en unos años, ¿no? Por ejemplo, una pelea muy importante que se está dando ahora desde el terreno sindical, digamos en Grecia, que es el tema de abrir los domingos, ¿no? Que pues se quiere abrir los domingos, se están planteando huelgas importantes. Por ejemplo, pues bueno, se iba a prohibir el trabajo en el sector de comercio los domingos. Pues bueno, ahora ya hay una negociación con agentes sociales que va a permitir abrir X domingos al año, no sé qué. O sea, volvemos al pactismo keynesiano más duro en algunos aspectos, ¿no? De este tipo, que al final pues ha derivado en lo que ha derivado. Y, no sé, o sea, no son incumplimientos, es más o menos lo que se esperaba. Sí es una mejora respecto de la situación anterior, es decir, hay un retorno a una política social que es antineoliberal, no anticapitalista,
pero pues eso, pues poquito a poco, y se van a tirar la legislatura para las medidas que anunciaron nada más empezar el gobierno, ¿no? Que no tienen nada de transformador ni de revolucionario, sino simplemente pues un recuerdo o un anhelo del keynesianismo de los 60 y del pactismo de los 60, ¿no? Sí, Marco Antonio. Vale, bueno, pues realmente creo que no es que se haya incumplido, no podemos hablar de incumplimiento, podemos hablar de ambigüedades. ¿Y por qué podemos hablar de ambigüedades y por qué hablamos de ambigüedades? Porque realmente los políticos griegos están jugando en dos dimensiones. Por un lado tienen a su gente, a su pueblo, a la que tienen que convencer, al que tienen que cuidar, han llegado ahí para eso, pero por otro lado tienen una presión europea. Entonces, un día las declaraciones son vamos a renegociar la deuda, otro día, esta misma semana, es ya veremos un día las declaraciones son vamos a renegociar los intereses de la deuda y otro día la declaración es vamos a renegociar la deuda, dependiendo de cuál es su auditorio. Pero bueno, yo no lo veo como algo especialmente negativo, sino como algo lógico, algo que cabía. Al fin y al cabo tienen dos interlocutores, su pueblo y Merkel por otro lado. En el plan de Salónica que has mencionado del 8 de febrero con la batería de 12 medidas, es verdad que es una implementación gradual, algunas ya se han hecho y eso va a ser lo que va a definir su política durante estos 4 años. ¿Eso quiere decir que renuncien a un cambio social? Yo no me atrevería a decir eso. Quiero decir, obviamente la primera necesidad del pueblo griego es satisfacer sus condiciones materiales, que las tienen mermadas. Y después, yo creo que, entrando también con el debate que antes se ha plasmado, se verá si eligen un camino de la socialdemocracia clásica o un camino de cambio auténtico. Ya lo veremos. Pero en cualquier caso, la respuesta concreta a la pregunta es: no creo que haya habido incumplimientos, sino más bien ambigüedades lógicas de la situación en la que se encuentra ahora mismo la formación política y el Estado griego. Jorge. Bueno, quizá para hablar de incumplimiento tendríamos que esperar un poco más, pero el caso es que la tendencia o los primeros movimientos sí que ven por lo menos a un retraso de algunas de las propuestas que tenían, ¿no? Antes lo comentaban, el tema del salario mínimo, que ya no se va a subir tanto, sino que va a ser una subida un poco más progresiva. Se hablaba de revertir las medidas de austeridad, ahora se está hablando de no hacer más medidas de austeridad, de intentar cumplir con los objetivos de déficit y con lo que se marca desde la Unión Europea, intentando aumentar la recaudación mediante impuestos a rentas altas, siempre que no afecte a la población. Veremos si eso tienen capacidad o no tienen capacidad. Pero bueno, sí que se va viendo que por lo menos no ha entrado con tanta fuerza como por lo menos en un momento parecía. Creo que tiene que haber tiempo. Lo que pasa es que las primeras actuaciones dan eso, una imagen de ambigüedad que a mí sí que me despierta dudas, porque la ambigüedad no se puede mantener constantemente, es lo que hemos estado diciendo varias veces. Para empezar, no me parece bien que ya de primera se lleve ambigüedad, porque al fin y al cabo, sobre todo para con el pueblo, tienes que ser claro con lo que estás haciendo y con lo que vas a hacer. No puedes estar diciendo sí, vamos a hacer esto, luego no lo vamos a hacer. Al final te van a pedir, como hemos dicho varias veces, que te posiciones claramente. Y hay cosas que son un poco peligrosas. Por ejemplo, el tema de las privatizaciones que se van a ejecutar, las que ya estaban planeadas. Hablan que no van a hacer más, pero es que ya hay mucho privatizado y ya hay mucho planeado que se va a privatizar, y eso es un problema, porque evidentemente cuanto más sector económico tiene la parte privada, menos capacidad de actuación tiene. Por lo tanto, si quieres implementar medidas sociales, tienes que tener el control de la economía. Hombre, con respecto a las ambigüedades, realmente no estoy contigo en el sentido de que tú no te puedes dirigir a tu población siendo ambigua. Pero cuando digo que es una herramienta de presión, es una herramienta dentro del juego dialéctico que se juega dentro de la Unión Europea y dentro, sobre todo, del binomio Merkel-Hollande. La cuestión con respecto a las privatizaciones, yo sí que veo un cierto freno de la privatización, es decir, ese plan que había, que además era tan pueril, de vender islas, de vender y alquilar 70 islas, eso por supuesto se ha echado marcha atrás. Puede parecer una tontería, pero por ejemplo la privatización a capital chino del puerto de Pireo, el más importante de Grecia, eso lo han revertido. Es decir, sí que veo una socialización de los principales nodos de producción, en este caso de un nodo logístico, y una reversión de esas privatizaciones. En algunos otros casos, pues a lo mejor es que cuando has dicho que que no se había revertido la privatización y que se seguía con ellos, no encuentro ejemplos, porque los ejemplos que encuentro son los contrarios. Es verdad que a lo mejor hay empresas privadas que aún no, y que son de sectores muy importantes, que aún no se han hecho públicas o aún no se ha metido mano en ellas,
pero en otros aspectos sí que la política está clara. Vamos, el caso del puerto de Pireo es muy claro. Pero ha sido un freno más que una reversión. ¿El del puerto de Pireo? No, en general el tema de privatizaciones. Yo lo del puerto de Pireo no veo tan claro que no se vaya a llevar adelante, la verdad. O sea, lo que hablaban de la privatización del 67% del accionariado del puerto, ¿no? El compromiso que tenían era unas privatizaciones por 2.900 millones de euros y por lo visto se mantiene un compromiso de 800 millones de euros. Ni se hace nada con los 2.900 millones de euros ni con los 800, ¿no? Simplemente es un síntoma más del sometimiento, es decir, yo me someto, ¿no? Entonces han dicho, bueno, me someto pero poco, o me someto pero menos, ¿no? Porque en realidad ni es importante para el pago de la deuda ni es importante para muchas cosas, es más simplemente un sometimiento y un hacer negocio, ¿no? Luego no se puede presentar como un triunfo, ¿no? Que se ha presentado también, el decir, no, que no vamos a subir el IVA. No vamos a subir el IVA. Si el IVA lo tienes al 23%, que es lo que te marca o que se marca desde el Fondo Monetario Internacional desde el año 2010 como el tope al que hay que subir el IVA, ¿no? Te vamos a hacer una reforma progresiva de impuestos, no sé qué. Al final, o sea, se está cumpliendo el marco estándar de política económica y se está cumpliendo el memorándum. Lo que pasa es que está cumpliendo a medias, ¿no? Es decir, pues si tienes que tener un superávit de tanto para que con ese superávit tengas que pagar la deuda, pues bueno, se les ha permitido tener un superávit de la mitad, ¿no? Que es la manera de justificar de cara a su pueblo, decir, bueno, pues como la mitad de ese superávit que genero a través de los ajustes lo puedo dedicar a programas sociales, me convierto en un gobierno humanitario, pero por el otro lado me sigo cumpliendo pues con el superávit que tengo que tener, que eso sale directamente de los ajustes, y sigo cumpliendo con las expectativas o con parte de las expectativas que me imponen desde la Unión Europea. Yo creo que la ambigüedad deriva de ahí, ¿no? De decir, por un lado vendo mis triunfos, pero por otro lado pues tengo que rendir pleitesía y seguir agarrado donde estoy agarrado, ¿no? Siguiendo con este tema, ya os pregunto también al resto. ¿Cómo crees que está gestionando el nuevo gobierno las negociaciones con la Troika y Alemania? ¿Veis una actitud valiente o sigue haciendo el papel de la socialdemocracia keynesiana que ha comentado antes Héctor? Yo creo que lo está haciendo con ingenio, ¿no? Son ingeniosas las negociaciones, o por lo menos una parte de las negociaciones han sido ingeniosas y por otra parte han sido también ingenuas, ¿no? Yo creo que le pondría los dos adjetivos, en vez de valiente o cobarde le pondría eso, ¿no? Por un lado, la idea de prolongar la deuda a perpetuidad es una idea muy ingeniosa, ¿no? Que se ha hecho otras veces. ¿Qué pasa? Que la inflación todos los años crece un tanto. Si tú prolongas muchísimo el pago de la deuda, al final la inflación se come la deuda. Es decir, un piso, por ejemplo, en el año 80 valía 2 millones de pesetas. Si hubiesen prolongado el pago de ese piso hasta el día de hoy, 12.000 euros por una casa es ridículo, ¿no? Entonces, con las emisiones de deuda a perpetuidad proponían eso. Por el otro lado, se garantizaban o trataban de garantizarse el apoyo de los mercados financieros al crecimiento. Es decir, yo someto el pago de la deuda al crecimiento de mi economía, que al final ese crecimiento de la economía es un crecimiento solo de los ricos de la economía, no es un crecimiento del pueblo, porque que crezca el PIB significa bien poco, ¿no? El Santander ha aumentado este año sus beneficios, no un 50 y tantos %, y aquí seguimos en la miseria, ¿no? O sea, una cosa no significa la otra, pero bueno, era una forma de buscar cierta protección sobre los ataques financieros que han sido tan duros contra Grecia, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, pues han pecado de ingenuos de que la Unión Europea y sobre todo los grandes bancos europeos, pues el Deutsche Bank, Societe Generale y demás bancos europeos, iban a tragar de entrada con una propuesta de ese tipo. Al final son muy tontos, porque, es decir, si yo te hago una quita con los intereses, al final acabo recobrando todo el dinero que te he prestado más o menos, es decir, no gano pero no pierdo, y dejo un alivio para poder seguir ganando dinero, prestándote nuevos capitales y ganando dinero con la reactivación económica, dentro de la lógica suya de economía de mercado, ya sea en la vertiente neoliberal o en la vertiente keynesiana, ¿no? Pero bueno, de momento mantiene sus posiciones firmes. Antes de hablar otra persona, según lo que has dicho ahora del crecimiento dentro del marco económico que interesa a las élites, ¿podría crecer Syriza, aumentar su PIB sin que de una forma social, con políticas sociales? Ahora si me queréis responder ahora también Héctor luego a esto, pero... Yo creo que es una de las claves, porque realmente el plan de Salónica está estimado en 2.000 millones de euros, pero al mismo tiempo necesita un préstamo urgente de 4.000 millones de euros de aquí a abril. Para mí es uno de los temas económicamente hablando más interesantes. Sobre la cuestión también del pago y de la troika,
hay un agente reconocido internacionalmente, que es la Comisión de la Auditoría de la Deuda Griega. Antes he mencionado a su presidenta, a sus dos presidentes. Realmente, de los 300.000 millones de euros que se estima que tiene Grecia de deuda, este organismo ya ha señalado que 53.000 son potencialmente ilegítimos, concretamente 53.000 de los 150.000 que se corresponden al Fondo para el Rescate Bancario. Tiene un nombre técnico que lo tengo por aquí, Fondo Europeo para la Estabilidad Financiera, que es el encargado del rescate bancario en Grecia. Claro, este tipo de organismo, este tipo de observatorio, donde por cierto colabora la PACT, es muy útil porque 15 personas griegas y 15 personas internacionales de diferentes ideologías han llegado al acuerdo, amparándose además en el artículo 153 del Tratado de Lisboa, de que 53.000 millones de euros no tienen por qué pagarlos, ¿no? Entonces, hablando de financiación, es interesante ese aspecto. Pero bueno, el reto va a ser ese. El reto es, queremos destinar 2.000 millones de euros para gastos públicos, pero al mismo tiempo necesitamos 4.000 millones de euros de aquí a 4 semanas. Sí, parece que lo que está intentando buscar es una especie de balón de oxígeno que ya sí les permite hacer ciertas cosas. Lo que pasa es que yo lo veo bastante complicado. La verdad es que no tengo mucho más que añadir porque la actitud, creo que valorarla en tan poco tiempo es complejo. Aún así, sí que hay que tener en cuenta la pregunta que comentabas antes de si se puede hacer medidas sociales. Claro, porque el tema de una condición para retrasar el pago de la deuda, pues crecer cuando esté nuestro mercado mejor, cuando esté más. Pero claro, se puede crecer de una manera que no sea el objetivo de mercado. A ver, yo creo que, no hablando de crecer, sino hablando de implementar medidas sociales dentro de lo que te permite la Unión Europea, no. Yo creo que no se puede. Puedes aumentar el PIB, eso es cierto, lo ha comentado antes Héctor, sí, pero eso no tiene por qué revertir en la población. En la economía de mercado, en cualquiera de sus vertientes, todo es cuantitativo, ¿no? Es decir, aquí hay que crecer. Y hay una necesidad clara de crecer. Las empresas necesitan todo el rato crecer, porque en el momento que creces menos que tu competidor te absorbe, ¿no? Entonces hay una carrera desenfrenada hacia el crecimiento, a un crecimiento que se lleva por encima lo que sea, ¿no? Se lleva por medio, le importa una mierda el límite ecológico, no le importa el bienestar de la gente, y va a hacer lo posible todo el rato por crecer más que su competidor. Ya se trate de empresas, se trate de banca o se trate de los propios estados, ¿no? Porque ahora mismo, si algo es fundamental, es el comercio internacional y la competitividad internacional, ¿no? Que es lo que se esconde bajo el tema de la globalización. Pero lo sustancial, lo cualitativo, lo de las personas, les importa, o sea, no importa absolutamente a nadie, ¿no? Entonces, todo lo que sea meterte en una lógica de crecimiento y todo esto que se habla, tenemos que volver a la senda del crecimiento, el crecimiento al final no es más que la teoría esta, ¿no? Que viene de Adam Smith, que la escenificaba con un papel o se puede escenificar con una copa, ¿no? Es decir, tenemos una copa, vamos echando agua en la copa, hasta que desborda. Entonces, cuando desborda, pues todo de eso es riqueza que va a la sociedad, ¿no? Al final no, al final la copa resulta que la copa es infinita y la riqueza se la queda siempre quien se la queda, ¿no? Entonces, mientras mantengamos el modelo de economía de mercado en cualquiera de sus vertientes, yo creo que no es posible, ¿no? Y si salimos del modelo de economía de mercado para satisfacer las necesidades humanas, no necesitamos crecimiento. ¿Qué os parece la decisión de pedir al gobierno alemán las reparaciones por daños causados tras la Segunda Guerra Mundial? Curiosa, cuanto menos, pero yo creo que es más un brindis al tendido de sol que otra cosa, porque en realidad, tal y como está la legislación internacional, por lo que tengo entendido, creo que es bastante improbable que eso se cumpla. Lo que me parece también bastante inteligente, porque lo que está haciendo es evidenciar que se pueden hacer quitar de deudas, se han hecho muchas veces, se pueden condonar deudas, se han hecho muchas veces, y lo que están diciendo es esto ya ha pasado y le ha pasado a Alemania, ya ha pasado en muchos otros sitios. Yo creo que más que de verdad crean que eso va a llegar a fin, que no lo creo, lo que están haciendo precisamente es poner en una contradicción también al principal socio de la Unión Europea, al principal Estado de la Unión Europea que más se ha opuesto al tema de la renegociación de la deuda griega.
Es una manera, lo primero es una manera de presión frente a Alemania, ¿no? Alemania se avergüenza mucho de su tema del nazismo, entonces es una forma de reprochárselo directamente. Por el otro lado, se le piden 100.000 millones por reparación de daños y luego se les piden en torno a 50.000 millones o entre 40 y 50.000 millones por un préstamo forzoso que tuvo que hacer Grecia para financiar su propia ocupación a Alemania, ¿no? Representa más o menos el 50% de la deuda que tiene Grecia, o sea que si aquello colase, cosa que es un poco ridículo que cuele, ¿no? Pues supondría una quita prácticamente del 50% de la deuda, cosa que ya le iría muy bien a Grecia, pero vamos, es simplemente, yo creo que es más el reproche de la vergüenza que le da Alemania que otra cosa. Yo creo que es, ante todo, un hecho simbólico. Un hecho simbólico donde la palabra clave es humillación. Grecia ha estado viviendo una humillación continua con instituciones como la Troika, con hombres vestidos de negro, literalmente, que se meten hasta en el último rincón y en el último archivo de tu Estado y que te dicen cómo tienes que gobernarlo y cómo tienes que gestionarlo y no te dan ninguna autonomía, directamente pierdes tu independencia como Estado. Y ante esa humillación, Grecia lo que ha hecho ha sido recordar qué es lo que ha hecho Alemania a lo largo de su historia en el siglo XX, en una época concreta desde luego, y el gasto que eso le ha supuesto al pueblo griego y la solidaridad que ha tenido el pueblo griego con Alemania, y es una forma de decirles también tenéis que ser solidarios con nosotros, pero en cualquier caso creo que más que una medida efectiva o una política real es más un hecho simbólico donde hay una especie de reproche de humillaciones. Sí, yo estoy de acuerdo con el tema del hecho simbólico y el reproche. Con lo que no estoy muy de acuerdo es que la condonación de la deuda de Alemania fuera por tema de solidaridad. Fue un tema impuesto por Estados Unidos para la reconstrucción europea, porque no podía asumir, o sea, Estados Unidos no quería asumir la deuda de la parte de Alemania que le tocaba. Por lo tanto, en realidad responde a intereses geopolíticos completamente. No es un caso de solidaridad. Aunque ahora se estén presentando así para sacarle contradicciones a Alemania. Efectivamente. Bueno, de hecho, como Israel, Alemania estuvo pagándole la deuda a Israel hasta el año 2010 precisamente porque sí que había un interés, en parte también geopolítico, ¿no? Bueno, vamos con otra pequeña pausa, os dejamos con una canción y volvemos con llamada a Pablo Híjar de Aragón sin desahucios.
non grata, parece un juego de palabras, pero el nuevo gobierno griego se lo ha tomado muy en serio. Adela González, Syriza cierra las fronteras a los famosísimos hombres de negro. Yanis Varoufakis, el ministro de Finanzas griego, se ha reunido por primera vez con el presidente del Eurogrupo y le lanza esa advertencia: los hombres de negro no son bienvenidos en Grecia. La Troika no es un interlocutor válido para ese rescate griego y lanza una novedad. Dice que no van a pedir la prórroga de ese rescate. Consecuencias de esa decisión impredecibles. ¿Qué responde Dijsselbloem? Pues se lo dice bien clarito. Del rescate griego ya se hablará en una reunión y ojo, porque Grecia tiene que cumplir los compromisos adquiridos. Estamos de vuelta, tenemos al teléfono a Pablo Híjar de Aragón Sin Desahucios. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Primero nos gustaría que nos hablaras de los últimos desahucios que se han podido paralizar en Zaragoza. Bueno, pues en Zaragoza ya estamos en marzo y bueno, pasamos... Y desde este año, claro, también. Sí, perdón. Sí, más que nada, sobre todo el mes más significativo fue febrero, que fue un mes que tuvimos el récord de desahucios señalados por parte de la plataforma, que tuvimos 6. Y bueno, pues si más que hablar de caso a caso y explicar las coincidencias de que los 6 desahucios que tuvimos ese mes eran de viviendas de alquiler, de distinto tipo de modalidad, alquiler particular, otro con entidades bancarias que tienen también parques inmobiliarios que alquilan, y tenían en común este rasgo que ejemplifica pues lo que ha sido para las plataformas una realidad que ha sido el aumento de los desahucios de alquiler, hasta ser la mayoría de los mismos, y al mismo tiempo nos hemos desayunado un incremento, ¿no?, de desahucios por parte de las entidades financieras, sino un aumento de las ejecuciones hipotecarias, que son futuros desahucios, ¿no? Y bueno, aquí en Zaragoza en concreto, bueno, pues ha habido diversos lanzamientos de viviendas y parece que los bancos han empezado el 2015 con la intención clara de seguir aumentando las ejecuciones hipotecarias en este país, que ya suman más de 500.000 de ejecuciones, ¿no?, lo cual es una barbaridad. Y bueno, eso sería un poco la descripción de los desahucios, los paralizados, de los 6 compañeros que paralizamos los desahucios en febrero. Todos han logrado un alquiler social y un realojo. Tenemos pendientes aún desahucios para este mes, que hay 4 desahucios que se está trabajando actualmente en ellos, en la asamblea de alquiler, y bueno, que además toca en breves días, me imagino que tendremos que sacar algún tipo de nota de prensa al respecto, explicando el cómo y cuándo de los mismos, pero ocurre lo mismo que el anterior que os comunicábamos, que son pues los 4 desahucios son de alquiler. Ajá. Muy bien, y bueno, queríamos también preguntarte, la plataforma Aragón Sin Desahucios, o el movimiento antidesahucios de la ciudad de Zaragoza, desde que comenzó a parar los primeros desahucios hasta hoy, ¿cómo ha evolucionado tanto en su organización como en sus planteamientos de acción? ¿Cómo ha ido cambiando y cómo está ahora mismo, cómo se ha consolidado ahora? Pues en realidad hay cosas que no han cambiado, otras sí, a nivel de la estructura es más grande, pero hay un nexo de unión claro desde el principio, que es el mantenimiento de consignas precisas y claras, como eran las 3 medidas de mínimos elaboradas en la ILP y que reproducen luego el mismo esquema en la propuesta de Aragón Sin Desahucios, un decreto Aragones de la vivienda, con otros 3 puntos diferentes, pero también intentando hacer cambios normativos con propuestas irrenunciables. Por otro lado, seguimos manteniendo un pilar fundamental no solo de la plataforma de Zaragoza, sino de todo el movimiento contra los desahucios, de las países de los desahucios, que es la asesoría colectiva, las asambleas, el trabajo en torno a la asamblea como lugar donde pues la gente no solo se organiza y prepara movilizaciones o prepara campañas,
sino donde sobre todo, bueno, pues entre todos los compañeros, tanto compañeros afectados como gente que acude a echar una mano, pues entre todos realizar lo que hemos llamado asesoría colectiva. Todo eso se va manteniendo. Se puede hablar de una plataforma se puede hablar de una red de apoyo mutuo, digamos, que hace sentir de alguna forma más segura a las personas. Eso es, esa es la clave, y yo creo que eso sigue invariable, y además es el éxito de la plataforma. Cambios ha habido, bueno, pues precisamente hemos tenido cambios en la forma en abrir el abanico y el espectro tanto de campañas como de gente que puede participar en la plataforma. Pues como hemos comentado, pues ahora estamos trabajando los desahucios de alquiler, que es una nueva brecha que hemos abierto con el mismo planteamiento: asesoría colectiva, apoyo mutuo, y que sigue esos parámetros, pero además un trabajo muy complicado, el tema del alquiler, y que trae nuevas contradicciones al movimiento, pero desde luego esa red sí que se ha logrado crear y mantener, aunque evidentemente estamos lejos de la perfección, y de que todo esto vaya como la seda. Pues todo cuesta, cualquier acción que llevamos a cabo nos cuesta un esfuerzo enorme, cualquier desahucio que hemos paralizado lleva pues un montón de horas detrás de los compañeros. Entonces, bueno, digamos que el resultado es muy satisfactorio, pero que no se pueden bajar los brazos, ¿no? Por así decirlo, que la red no funciona sola, necesita siempre del impulso de afectados que se implican, de compañeros que acuden solidariamente, pero bueno, yo creo que el resultado es muy satisfactorio después de 4 años. Y bueno, ya para acabar, ¿cómo es el futuro? ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar intentando parar los desahucios? Pues eso nos preguntamos nosotros, ¿no? Ahora, además, bueno, pues, Zaragoza se había mantenido al margen de los suicidios hasta ahora, por lo menos de los que conocemos. Hemos conocido el caso de Ansoain en Euskadi, pero recientemente. En este caso no ha sido como de alquiler en los 2 de Zaragoza, sino que ha sido con una hipoteca de Laboral Cucha, y nos preguntamos, ¿no?, hasta cuándo. Y yo creo que seguirá hasta que no haya una normativa que, como antes te explicaba, pues que pasaría por las medidas de la iniciativa legislativa popular, que es la dación en pago, el alquiler social y la moratoria de desahucios, o por medidas como las que estamos pidiendo en la campaña Aragón sin desahucios, que harían posible eliminar los desahucios totalmente en Aragón, con 3 medidas que incluye igualmente que la ILP, la moratoria de desahucios, la política de realojo para determinadas casuísticas como el alquiler particular, y además que incluyera el aumento del parque público de vivienda aragonés de alquiler social, ¿no? Y ahí yo pienso que se acabará. ¿El cuándo? Pues cuando logremos imponer estas leyes, ¿no? Y bueno, lo que hay que hacer es un llamado a la ciudadanía y a los vecinos y vecinas a que no bajen los brazos, a que no se lo jueguen todo a la vía electoral, que desde luego cada día que pasa en esta sociedad pues sigue habiendo desahucios, sigue habiendo una situación explosiva, y que si bajamos los brazos, bueno, pues evidentemente pues pintará mal para la gente amenazada en estos momentos por desahucio, ¿no? Muy bien, Pablo, pues vamos a finalizar la entrevista. Muchas gracias por estar esta noche aquí. Justo pilla el cambio de hora. Bueno, pues gracias y buenas noches, Pablo. Muchas gracias a vosotros, Extra. Venga, gracias, hasta luego. Vuelto a tropezar a una patera flotando a la deriva. En la tostada, tráfico de órganos, un niño de color. No sé, yo no sé nada. Unos se forran, otros silbando, unos matando a la cosa. ¿Qué cojones? El poderoso no se detiene. Grita bien fuerte, antiimperialista. Insaciable ambición, macabra ansiedad, expolio indecente, asquerosa usura despiadada. Bueno, y después de la entrevista continuamos con la mesa.
Bueno, terminábamos de hablar de la posición de Grecia frente a la Troika, de las negociaciones que está llevando a cabo. Bueno, para acabar ya con este tema, ¿qué posición creéis que hasta ahora está el país? ¿Quién va ganando, por decirlo de alguna forma sencilla? Igual peco un poco de hooliganismo, ¿no? Pero para mí gana Grecia. Y gana Grecia por un factor que antes ha mencionado el compañero, que es que aquí lo que predomina es un interés geopolítico. Grecia ahora mismo representa el 0,2% del Producto Interior Bruto de Europa. No representa nada. ¿Por qué hay tanta preocupación? Por un interés geopolítico. Y por eso, eso mismo es una herramienta de presión para hacer que Europa esté preocupada por Grecia, Europa y Estados Unidos. Héctor. Yo me remito un poco a la intervención inicial, ¿no? Creo que estamos viviendo un enfrentamiento entre élites europeas y creo que ahora mismo quien lleva las de perder es la élite financiera. ¿Por qué? Porque si no el sistema se cae. Entonces tiene que haber pacto entre élites, tiene que haber la vuelta al modelo anterior. El modelo anterior fracasó y murió en los 70. Entonces, de momento se está formulando una vuelta a un modelo que murió y está acabado. La tabla de salvación, que fue el capitalismo financiero y el crédito, también está saturada y acabada. Pero tiene que haber un pacto y una reformulación, ¿no? Y el inicio de ese pacto y esa reformulación pasa por doblegar a los financieros. ¿Y Jorge? Pues sinceramente creo que sigue habiendo poco tiempo para decir quién va ganando las negociaciones. Por ahora la verdad es que quien ha tenido que retroceder más es el gobierno griego, quien ha tenido que apartar un poco sus principales propuestas o lo que parecía que iba a hacer. En cuanto al pacto entre élites, puede ser, pero yo no creo que ahora mismo esté tan fuerte esa confrontación entre la élite financiera y la élite industrial. Creo que siguen teniendo intereses bastante similares. Vuelvo a decirlo, creo que es bastante pronto para decir quién va ganando. Ahora, la tendencia que estoy viendo es que la Troika sigue siendo un enemigo bastante complicado de batir y que la oposición a la Troika tiene que ser fuerte, tiene que ser decidida y tiene que ser consciente de saber que no es un camino fácil y que no es llegar y hacer las cosas, y que va a haber que romper muchos marcos que ahora mismo están establecidos y que parece que no se quieren tocar, pero si de verdad que se quiere salir va a haber que romperlos. La vuelta a lo anterior es muy complicado o prácticamente imposible porque a las élites no les interesa, porque tienen la fuerza suficiente para intentar que no se vuelva. Entonces, lo que comentábamos antes sobre las políticas sociales, hay que romper el marco actual de la Unión Europea para poder hacer algo. Vale, y ahora vamos a meternos ya con el tema de un poco el movimiento transformador, el movimiento de izquierdas en Grecia, aparte del partido que ocupa a lo mejor mayor parte del debate de hoy, Syriza. Os pregunto directamente, ¿cuántos tipos de izquierda creéis que encontramos ahora mismo en Grecia? No sé, la pregunta está... Sí, claro, también entraría si incluimos dentro a... Aquí, en el examen que nos habéis pasado antes de venir, en esta pregunta me he anotado un interrogante por lo de los tipos de izquierda, ¿no? A mí cuando se habla de izquierda es una cosa que no me gusta hablar de izquierda, ni me gusta definirme como izquierda, ¿no? Yo lo veo que eso es una construcción del enemigo, ¿no? Es una construcción del enemigo que ha hecho ahí para encasillarnos. Podemos hablar de movimiento transformador, revolucionario. Esa es la cosa, ¿no? Es decir, yo lo que veo que hay diferentes ideologías, diferentes propuestas, y ya no solo diferentes ideologías. Hay gente que actúa de una manera y de otra y que luego se inventan a posteriori una serie de ideologías para justificar lo que han hecho y no sentirse mal consigo mismos, ¿no? Digámoslo claramente. Entonces, tipos de izquierda, es que no sé, es que de verdad que no sé, no por tipo de izquierda no entiendo. O sea, cuando se habla de izquierda entiendo que son las opciones parlamentarias, ¿no? Pues dentro del contexto actual de Grecia podríamos hablar tranquilamente de movimiento transformador, digamos, con una oposición a la Unión Europea o al marco neoliberal que impone la Unión Europea. Encontraríamos dentro pues de Syriza, KKE, hasta el movimiento libertario más organizado en la calle. Ese estilo. Bueno,
Y yo creo que taxonomías hay muchas para todos los estilos, para todos los gustos, entonces depende de cada uno de sus criterios, pues establecerá una clasificación u otra. Yo personalmente establezco una clasificación de 2 categorías, ¿no? No voy a hablar de izquierdas tampoco, sino de movimiento, ¿no? De cambio. Sí, eso, entonces, claro, está el institucionalizado y el de base de calle, ¿no? El que se suele fraguar en opciones políticas, donde hay un espectro amplio, donde está el KKE, está Syriza, al PASOK por supuesto no lo incluyo, y luego pues hay un movimiento de base especialmente fuerte en el sentido, en la rama anarquista en Grecia, durante, bueno, no solo durante la época de crisis, sino previamente también. Entonces yo establezco esos 2 tipos, ¿no? Jorge. Bueno, yo siempre he pensado que la izquierda son todos los movimientos sociales y políticos que defienden los intereses de la clase trabajadora. Luego, dentro, pues en Grecia puedes identificar diferentes grupos que ya más o menos se han nombrado. Podría estar, evidentemente no está el PASOK, que eso está clarísimo, igual que no está el Partido Socialista cuando hablamos del Estado español. Estaría Syriza, que sería una opción más socialdemócrata. Está, por supuesto, el KKE, que por cierto, muchas de las críticas que ya hacía Syriza puede ser que se cumplan. También habría que ver la oposición que ha ejercido el KKE. Y por otro lado, lo que hablamos, movimientos de calle y movimiento sindical. No hay que olvidar que en Grecia siempre ha habido también un movimiento sindical muy fuerte, con varios sindicatos, pero quizá el principal, el PAME, muy ligado también tradicionalmente al Partido Comunista. Y bueno, también me gustaría que se viera, ¿no? O que se hablara del papel de las fuerzas políticas, no solo parlamentarias, pero también, sobre todo parlamentarias, que han tenido en la lucha en la calle. Porque sí es verdad que Syriza ha estado en muchas luchas, pero quizá luego su propuesta no se ha concretado tanto con muchas de esas luchas, sino más con una opción de miedo de las clases medias de seguir bajando, ¿no? Hablando de las fuerzas parlamentarias, viendo que las 2 fuerzas parlamentarias, de lo que aquí hemos hablado de izquierda, transformadora, ¿creéis que, ahora mismo, tal y como están las cosas, parece que sí, pero en un futuro, a lo mejor la evolución del gobierno de Syriza o la coyuntura cambia de otra manera, ¿veis imposible de todas maneras un pacto entre Syriza y el KKE? Yo no lo veo imposible y de hecho lo vería natural, en el sentido de que inicialmente el pacto ha sido un pacto con la derecha, con un partido de la derecha, porque compartía muchos puntos del ideario económico, y al llevar a cabo ese pacto después, el 8 de febrero, llevan a cabo el nuevo gobierno, el Plan de Salónica, con estas 13 medidas que implantará durante la legislatura. ¿Pero qué pasará más allá? ¿Qué pasará más allá de estas 13 medidas? Si Syriza quiere ser un partido que tenga cierta continuidad, tendrá que buscar alianzas, y no creo que la busque en el mismo socio que tiene ahora. Digamos que lo de ahora es una solución provisional en la que se supedita todo lo demás a la materia económica, pero en el momento en el que esta situación se supere, necesitará otro aliado, y ese aliado natural es el KKE. Jorge. Yo creo que sería lo deseable. Que sea posible, no lo sé, se verá. Espero que sí. En cualquier caso, ahora mismo el KKE creo que tiene un papel que además está intentando cumplir, que es el de continuar elevando la conciencia de clase del pueblo griego, y también tiene que tener evidentemente un papel de presión para que por lo menos todas esas medidas que son favorables a los trabajadores se cumplan. Pero sobre todo creo que tiene que seguir estando en la lucha en la calle y en la lucha sindical, y aumentar la conciencia, porque si hay una ruptura del gobierno, si hay un fracaso del gobierno, evidentemente está el problema y el peligro del fascismo, que hay que recordar que Amanecer Dorado, pese a que ha bajado un poco, sigue manteniéndose bastante, teniendo en cuenta que sus líderes están en la cárcel y bueno, o sea, pero es una amenaza real. Por lo tanto, yo creo que sí, tendría que haber esta alianza, porque si no la alternativa puede ser muy peligrosa. Yo creo un poco
De momento lo veo complicado, más que nada por la posición en la que, o sea, porque hay posiciones encontradas y posiciones programáticas encontradas, pero también por la posición de competir, ¿no? Hay una posición de competición, igual que antes hablábamos que el crecimiento y el capitalismo es inherente la una cosa a la otra, pues aquí cuando hablamos de elecciones, pues al final lo que se compite es por el poder, ¿no? Y es una competición. Y en última instancia muchas veces se acaban relegando a un segundo plano los intereses de los seres humanos por la propia competición hacia el poder, ¿no? El KKE, por lo que hemos estado viendo un poco, pues ya está criticando muy duramente a Syriza, está convocando movilizaciones contra Syriza, o sea, está haciendo una oposición que es una campaña electoral prácticamente desde el minuto uno, ¿no? Es decir, no sé si es porque se puede sentir estafado porque le han robado su espacio, o no sé si es por si se espera un fracaso de Syriza para recoger la masa de Syriza, lo que sea, ¿no? Pero no, o sea, no se plantea en términos de entendimiento o en términos de llegar a un sitio. Son muy diferentes las propuestas políticas, también hay que decirlo, pero de momento se está inmerso más en una competición electoral prácticamente, o sea, es una competición electoral aunque hayan pasado las elecciones que un pensamiento, yo creo, más a largo plazo. ¿Creéis, tal y como la han acusado desde su izquierda, que Syriza, bueno, lo que ha comentado ahora Héctor, puede estar actuando de desmovilizador social? A ver, aquí, o sea, lo que está claro que en la sociedad griega, en los primeros años de recortes duros, ¿no? Y de imposiciones de la troika, había unas movilizaciones grandísimas, ¿no? Y esas movilizaciones obviamente han decaído. Esto tiene varias cuestiones. La primera es, lo peligroso para el sistema es cuando la gente se sitúa fuera, ¿no? Había una parte importante de la sociedad griega situada fuera del sistema, igual que en su día pasó aquí con la sociedad española. Y digamos que hay dos maneras de desmovilizar que se intenta, ¿no? Una que se intenta desde el poder, o se suele intentar desde el poder, que es el miedo, pero también hay otra forma de desmovilizar, que es la esperanza. Entonces, digamos que lo que se ha vendido desde Syriza y lo que se ha vendido también desde ciertas partes del arco parlamentario es esa esperanza, ¿no? De decir, bueno, pues en un momento de derrota y desánimo, después de grandes movilizaciones que no se había visto un resultado claro, los cambios tampoco son inmediatos, pero vivimos en el mundo de los 10 minutos, lo que no pasa en 10 minutos ya parece que no va a pasar nunca, ¿no? Entonces, esa esperanza, digamos que no es de ahora, o sea, es más o menos desde el año 2012, es crear una expectativa, eso unido también con una cultura política de delegar, ¿no? De delegar que lo haga otro, de yo no soy protagonista de la acción política, sino tengo la costumbre de que sea otro mi protagonista, ¿no? Yo cuando veo los debates televisivos de los partidos políticos o los shows políticos que montan en la televisión, a mí me gustan porque ese está diciéndole a esa lo que yo nunca le podré decir, pero me gustaría decir, ¿no? Esa cultura de delegación y de representación, pues se une con esa esperanza y acaba haciendo pues que toda esa gente que se situaba fuera del sistema y que sí era un peligro potencial para el sistema, al final se vuelva a incluir en los cauces que el mercado sí puede asumir, que no son otros que los cauces de la democracia, que es, digamos, la otra cara de la moneda del capitalismo, ¿no? ¿Estáis de acuerdo vosotros? En parte sí. Sí que creo que ha habido cierta desmovilización, igual que la ha habido en el Estado español también, porque es cierto que después de un periodo de luchas constantes y muy fuertes cuantitativa y cualitativamente, y de poco resultado a corto plazo, ¿vale? Porque yo creo que sí que tienen resultado a medio plazo en términos de acumulación de fuerzas y espero que de creación de conciencia, pero al fin y al cabo estamos muy imbuidos de la cultura de la democracia liberal, en lo que al final parece que el cambio tiene que llegar sí o sí mediante unas elecciones y que a partir de las elecciones va a venir todo el cambio. Eso es una ilusión. Por lo tanto, toda fuerza política que se pretenda que pretenda un cambio real, que esto es decir, un cambio anticapitalista y un cambio de sistema, tiene que tener claro que su fuerza principal tiene que estar en la calle y que no puede actuar como desmovilizador, sino todo lo contrario. Tiene que estar completamente comprometida con esa movilización, con el mantenimiento de esa movilización, con la promoción de consecución de espacios de poder popular. Y no solo concentrarse en una estrategia electoralista, porque al final
si no has cambiado la base de poder, si no has creado contrapoder, por mucho que ganes unas elecciones o te quedes en un buen resultado, va a ser muy difícil que consigas nada. Entonces, es dentro de lo que cabe natural que haya desmovilización, pero creo que es una obligación de las fuerzas políticas que quieran transformar y acabar con el sistema capitalista, que eso no se produzca. Efectivamente hay dos vías. Está la vía más institucional y la vía más popular. Y las dos tienen que ir de la mano, y las dos tienen que ir adelante, y la una sin la otra no genera ningún resultado positivo. Las dos tienen que ir juntas para conseguir eficiencia, eso está claro. De todas maneras, es verdad que ha podido haber cierta desmovilización inherente a todo el proceso electoral. Tampoco creo que haya sido tan grave, o al menos tan descarada. Y tampoco creo que eso no se vaya a recuperar, ni mucho menos. El movimiento Yo no pago, que nació en Grecia, sigue estando muy fuerte, y los grupos anarquistas también. Hoy mismo la emisora de radio muy afiliada o muy identificada con Syriza, que es Kokani en Atenas, ha sido ocupada por un grupo de anarquistas reivindicando la liberación de Sabás, un anarquista que lleva 13 años preso, del grupo 17 de noviembre, ¿no? O sea, realmente hay movimientos fuertes, por no hablar ya de las manifestaciones que se han sucedido estas semanas y sobre todo este fin de semana pasado. Es decir, no se ha perdido la movilización social del todo, puede que haya disminuido un poco, pero sigue estando presente, y es normal en un país, en un contexto como el griego. Y por otro lado, estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho, es decir, son dos vías, tienen que ir adelante juntas, y si no, estamos perdidos. Yo lo que creo que lo que hablaba antes de, no sé, a mí hay un ejemplo que claro, no cabe en el mundo de los 140 caracteres, ¿no? y de la inmediatez y del flujo ahora de información y noticias, ¿no? Pero hay un ejemplo que recuerdo, pues cuando habla la gente de Marinaleda, por ejemplo. Conseguir conquistar las tierras del Humoso, que son las tierras que dan de comer y que se gestionan desde el pueblo, les costó 12 años de movilización diaria. Es decir, ellos iban todos los días caminando hasta las tierras, se pegaban el día entero apostados allí, que les cortaron hasta los árboles que les hacían sombra, y ellos siguieron durante 12 años hasta que consiguieron las tierras, ¿no? Entonces, tenemos mucho la cultura de yo he ido una vez a una manifestación y no sirvió de nada, voy a ver si las elecciones, ¿no? Entonces, claro, a mí eso, yo qué sé, si tenemos en cuenta que llevamos, ¿cuánto llevamos? Tú que eres de historia, 150 años de sufragio universal, o por ahí, más o menos. Menos, en España menos. Menos incluso, ¿no? Sí, pero, y si contamos a las mujeres, muchísimo menos. Bueno, pero yo te digo, en general, desde la Revolución Francesa, poco más o menos, de sufragio, ¿no? 150, 200, lo que sea. Es decir, en ese tiempo, yo creo que prácticamente ninguno, casi ningún cambio transformador ha venido por esa vía, ¿no? Al final eso ha servido siempre para lo mismo, ¿no? Que es para legitimar lo que hay, ¿no? Y para más o menos controlar lo que hay. Entonces, no lo sé, te quiero decir, hay ejemplos de lucha con constancia, con tiempo, con duración, con determinación, que al final se obtienen frutos muy beneficiosos, como el ejemplo que ponía de Marinaleda y el Humoso, y luego hay, pues eso, toda una historia de sufragio, pues que al final, pues los resultados son bastante deficientes, ¿no? Sí, claro. Bueno, en cuanto a sufragio universal, si no recuerdo mal, en España se aprueba en 1886, más o menos, no recuerdo exactamente, pero vamos por ahí. Otro tipo de sufragio yo ni lo contaría, porque el sufragio censitario es que no es más que... O sea, no votaba prácticamente nadie, más que quien tenía rentas, pero sí que es verdad que los grandes cambios pocas veces han venido, o ninguna, ha venido por esa vía. Aún así, es una vía bastante importante, yo creo, en la creación de conciencia y en la ocupación de espacios de poder. Al fin y al cabo, las instituciones siguen siendo también espacios de poder que también tienen que ser ocupados. El problema está en cuando piensas que ocupando solo ese espacio ya lo has conseguido, porque eso sí que es una ilusión. Y a mí me gustaría hablar también, que muchas veces hablamos de las movilizaciones y parece que se nos olvidan las huelgas generales, que es la principal, o las huelgas en general, y sobre todo la huelga general, que es la principal forma de lucha y de presión que tiene la clase trabajadora, no la única. Pero bueno, aquí en el Estado español hemos visto cómo ya parece que se ha desechado casi esa opción. Está intentando, o sea, hay ciertos sectores que sí que la están poniendo otra vez, pero bueno, está bastante ausente. Y la verdad es que se echa en falta un intento de movilización de los trabajadores fuerte.
Claro, porque... Bueno, sí. No, tenía aquí con respecto al tema del sufragio, bueno, y al tema de poder cambiar las instituciones y el sistema entrando en las propias instituciones o sistemas. Es verdad que yo personalmente comparto bastante de lo que acabas de decir, pero tampoco desecho la opción de entrar en las instituciones para cambiarlas desde dentro. Y habéis mencionado el caso concreto del sufragio, ¿no? De cómo ha ido evolucionando hacia el sufragio universal, pero es que precisamente nos encontramos en una época en la que el sufragio universal se está extendiendo para que dejes de elegir solo representantes y también puedas tomar decisiones directas. Es decir, la palabra referéndum era una palabra que existía, sí, el de la OTAN y tal. Es que en el último año se han propuesto 3 en el Estado español. Uno por el tema de Cataluña, que bueno, que esa ya tiene más tradición, es un tema aparte, pero también otros 2 por el tema de la República y por el tema de Canarias, ¿no? Ha estado encima de la mesa la cuestión, por supuesto la cuestión de las ILPs y la reforma de la ley para que realmente sean efectivas. Es decir, yo creo que sí que se puede entrar en una institución para cambiarle el sistema y en el caso concreto del sufragio para extenderlo más allá de la elección de puros representantes. Pues si puedo, un último apunte con este tema, y de verdad que no me gustaría enredarme en el tema de elecciones y elecciones no, pero bueno, del asunto de la institución y de entrar en la institución para cambiar y tal, ¿no? Yo sinceramente creo que es un problema estructural, ¿no? Y en cuanto lo considero un problema estructural el que vivimos, o el modelo social, político y económico en el que vivimos, considero que es un problema, pues eso, objetivo y no un problema subjetivo. Es decir, no es cuestión de sujetos, ¿no? Es decir, que sustituyamos unas personas por otras en una institución, que sustituyamos un ejército por otro, que sustituyamos una policía por otra. Yo creo que al final el problema es estructural del sistema y no es un problema concreto o sea, no todas las personas que ocupan las instituciones en los gobiernos de todo el mundo son gentuza, ¿no? O por lo menos no eran gentuza cuando entraron, muchos de ellos, ¿no? No podemos decir eso. Por lo cual yo creo que al final no es un problema de personas, ¿no? Sino es un problema de estructura, de huesos, de esqueleto, ¿no? Que no se arregla sustituyendo unas personas por otras, vamos. Yo es que sinceramente creo que las instituciones tampoco se cambian desde dentro. Desde dentro puedes frenar ciertas políticas, desde dentro puedes apropiarte de espacios de poder, que me parece muy importante, pero las instituciones se cambian sobre todo desde fuera, o sea, se cambian creando contrapoder, porque si no es que no tienes ningún tipo de capacidad de actuación, y lo hemos visto en muchos ámbitos que se ha ganado las elecciones y no se ha conseguido hacer prácticamente nada. Así que sí, por eso no, realmente no quería decir que fuese la única manera, ¿no? Sino que son 2 vías paralelas en las que se puede trabajar, tanto haciendo contrapoder, desde luego, como entrando, ¿no? Y luego tampoco caigamos, que a veces creo que caemos un poco en la trampa de creernos demasiado la democracia formal. Que haya más o menos referéndum, no sé hasta qué punto es verdaderamente indicativo de más o menos democracia. Es decir, puede haber un montón de referéndums completamente manipulados desde los medios de comunicación y que en realidad no cambian absolutamente nada. O sea, lo importante, como siempre, es la economía. O sea, es mucho más democrático un sector energético que esté controlado por los y las trabajadoras que no hacer más o menos referéndum, por ejemplo. Bueno, realmente no me refería a que más referéndums signifique más democracia, sino que hay una aspiración al cambio de sistema en general que se puede canalizar por la vía institucional en la voluntad de tener más referéndums. O sea, no apuntaba directamente a más referéndums, más democracia, sino al hecho de esa voluntad. Sí, no, ahí te doy la razón, pero hay que plantear siempre referéndum para qué. O sea, es decir, no es la forma, no es el aspecto formal lo que va a determinar, sino el aspecto cuantitativo. O sea, hacer un referéndum para una chorrada no es más o menos democrático. No sé si me entiendes. No, sí. No, o sea, no es en sí la forma, es igual que las elecciones. O sea, hacer más o menos elecciones no tiene por qué significar más o menos democracia. Yo no creo que pueda haber democracia sin ningún tipo de elección, eso está claro. O sea, evidentemente tiene que haber, de una forma o de otra, tiene que haber elecciones. Pero las elecciones, ni los referéndum, son una condición única para que podamos hablar de más o menos democracia. Sí, bueno, y lo que habría que diferenciar, ¿no? También lo has mentado, es la democracia formal y la democracia sustancial, ¿no? Es decir, por muchas elecciones que se voten, es decir, este año aquí tenemos elecciones hasta en la sopa y vamos, yo creo que vienen hasta bien decir, venga, ahora que no cree la gente en el sistema, vamos a hacer la fiesta de la democracia todo el rato a ver si se animan, ¿no? Pero
tenemos una democracia formal que es esa, y luego hay una democracia sustancial, ¿no? En la que en primer término tiene que haber igualdad de condiciones de partida, ¿no? Para todo el mundo. Es decir, todo el mundo tiene que ser capaz de poder expresar su opinión, de poder hacer, es decir, tiene que haber una cierta igualdad. Claro, dentro del mercado es imposible porque, es decir, nosotros pobres desgraciados con nuestro panfleto, o sea, hacemos en 32 años lo que hace uno con un telediario, ¿no? O sea, eso es imposible, ¿no? Y hay unos grupos de poder grandísimos que la desproporción es absoluta, ¿no? Es absoluta. Y si por algún casual les das algo a ganar, aunque sea de forma tangencial, a alguno de esos grupos puede que te aguanten un rato, pero en el momento que te quieran hundir, te hundirán, ¿no? Y eso ya lo hemos visto, y eso también tú que eres del gremio de la historia ya pasaba en Roma, ¿no? Cuando después de una revuelta popular el pueblo llegaba a conseguir ser, pues yo que sé, el cargo de tribuno de la plebe, o a conseguir lo que cargó previamente, ya se habían cargado el poder de vaciarlo bien de contenido para que desde ahí no hubiera ninguna posibilidad de hacer nada, ¿no? Entonces, claro, mientras tengamos esa desigualdad en los grados de partida, es muy difícil hablar de una democracia en términos serios, ¿no? Volviendo a la cuestión más concreta griega, en cuanto a Syriza, este debate que nos habíamos ido a Roma. Volviendo a Roma, sí. Pero bueno, que se puede hablar de... también tiene que ver. Pero volviendo al gobierno griego actual, es hora de hacer, desde la perspectiva ahora de movimiento social, de movilización en las calles que estábamos hablando, es hora de hacer una posición constructiva, aunque sea firme, constructiva, Syriza, de también integrarse más en las medidas que pueda proponer en su gobierno como desde la calle, de más integrarse incluso en apoyar al gobierno, o hay que ser cautelosos y esperar a que avance la legislatura. El CACAE ya ha organizado incluso movilizaciones contra el gobierno. ¿Cuál es la mejor estrategia que se puede llevar en estos casos? Yo siempre estoy a favor de la crítica. Realmente una crítica bien formulada siempre es positiva para todos, ¿no? Y no creo que haya que dejar esa labor crítica, para nada, en absoluto. Por supuesto, con una palabra, responsabilidad. Hay que saber cuál es el contexto griego, el contexto internacional, el contexto interno, y a partir de ahí realizar esa labor crítica. Y por supuesto, una crítica sin proponer una alternativa y un trabajo de base y un fundamento es una crítica inerte. Eso no puede ser. Pero vamos, yo estoy a favor de esa crítica constructiva y madura. Sí, evidentemente estoy a favor también de esa crítica, pero sobre todo una crítica que venga no defendiendo intereses de lo que podríamos llamar intereses partidistas, sino defendiendo intereses de clase. Ahí sí que tiene que haber crítica y sí que tiene que haber presión. Pero yo creo que la cuestión no es hay que hacer oposición o hay que hacer crítica a Syriza, depende de lo que haga. Evidentemente, como en todo. Si hace propuestas que son beneficiosas, pues se tendrían que apoyar. Si empieza a desdecirse de muchas cosas y empieza a ejercer un papel de continuismo con lo anterior, pues evidentemente habrá que criticarlo y si es necesario, hacer una posición fuerte. Yo creo que organizando las calles, organizando movimiento social, organizando entorno cercano, hay que estar siempre y todo el rato gobierne quien gobierne, ¿no? Y la única forma de hacer una transformación social a largo plazo es esa, ¿no? Que haya pueblo, que haya tejido social y que haya organización viva de seres humanos capaces y conscientes, ¿no? Que sean capaces de hacer política de verdad y que garanticen esa democracia sustancial de la que hablábamos antes, y de hacer economía, porque hacer economía sabe todo el mundo, ¿no? De qué necesitamos, cuánto tenemos y cómo lo repartimos, eso sabe todo el mundo, ¿no? Y con un tejido social fuerte y con una sociedad bien organizada eso se puede hacer. Entonces yo creo que ese es un trabajo que hay que hacerlo todo el rato, ¿no? A veces vienen mal dadas, a veces vienen bien dadas. Es decir, en España hace unos años, cuando éramos todos ricos, pues los que andábamos por ahí por la calle decían que sí estábamos chalaos, ¿no? Y luego ha habido momentos en los que ha habido más, ¿no? Ahora no sé si el gobierno de Syriza pues ilusiona más y va a tener más apoyo en la calle, pues otra vez se van a quedar delgaditos los movimientos sociales, populares, vecinales, lo que queráis llamar. Pero bueno, ahí hay que seguir, y yo creo que esa es la apuesta de futuro y la apuesta de largo plazo. Vale, sí, Jorge. Continuando con lo que comentaba Héctor, de si ahora los movimientos sociales en Grecia se van a quedar más delgados, es que yo creo que muchas veces se ha cometido, a veces ha sido un error
por parte de movimientos de izquierda, y otras veces ha sido una táctica desde el régimen, que es la institucionalización de los movimientos sociales. Digo que a veces ha sido directamente desde el régimen, porque dices, bueno, pues si esto no lo controlo, lo encauzo por aquí y ya lo voy controlando. Y por otro lado, creo que a veces también se ha cometido el error de intentar institucionalizar un movimiento, cuando en realidad lo que se debería hacer es que ese movimiento, si ha conseguido crear un poder popular, siga manteniéndolo sin necesidad de institucionalizarse, porque entonces tiene que tener parte de su independencia, porque si no, depende demasiado de quien controle la institución en ese momento. Un ejemplo claro lo podemos ver en el movimiento vecinal español con el PSOE en los 80. Claro, clarísimo. Vale, vamos a hacer una última pausa ahora con la sección de la redacción, 3 minutillos, volvemos para las conclusiones. Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. La televisión funciona al momento, al instante, al segundo. Se programa cada minuto de anuncio. Cada corte se coordina con un ojo en el canal de la competencia. Saben exactamente qué poner en las horas de prime time, cuando mayor audiencia tienen. ¿Y qué suelen poner a las 10 de la noche? ¿Fútbol? ¿Series? ¿Películas o programas de cotilleos? Comienza el juego de la pescadilla que se muerde la cola. ¿Ponen esos programas a las horas de máxima audiencia porque verdaderamente a la gente le gusta eso? ¿O a la gente le gusta eso porque es lo único que pueden ver a las horas de máxima audiencia? La ideología dominante lo tiene bastante claro. Es por eso que, para decirse de plurales, para decirse de la vanguardia de la cultura y de la crítica social, los canales inventan programas como El Objetivo, Salvados o uno de los últimos, En Tierra Hostil, que recuerda los primeros trabajos de callejeros antes de que fuera un mero programa de viajes por la vida de personas muy pobres o de personas muy ricas. En Tierra Hostil es otra vez el intento de hacer ver al público general que intentan crearles conciencia, que para poder ser votantes inteligentes hay que ver documentales, dicho entre comillas, documentales inteligentes. Porque en plena campaña electoral no somos ya ni ciudadanos ni somos nada, somos meros números de votantes. Obviamente no deja de ser lo que es, una mentira para que a la gente se le quede la conciencia tranquila y para que se escandalice con cosas que supuestamente ocurren muy lejos de sus fronteras, donde sí ocurren cosas. Estamos hablando claramente del programa de Venezuela, y como Venezuela ha habido otros. Túnez, Libia y demás países con gran implantación del Islam para hablar de yihadismo, cayendo los más asquerosos estereotipos y fomentando el odio en España. Brasil para hablar solamente de la pobreza de la favela, olvidando la diferencia norte-sur, este-oeste que existe y olvidando la política interna de un país de 200 millones de personas. Ucrania, donde lejos de denunciar el fascismo se aclama y donde miles de familias están en guerra ahora mismo. Corea del Norte, donde no paran de decir que no se permite la entrada de periodistas y cada vez hay más reportajes sobre ese país. Ningún tipo de dato en esos reportajes, ningún tipo de análisis estructural de la situación. Solo lo que la cámara pueda captar. Y por supuesto, Venezuela no fue la excepción. Colas para comprar alimentos, dicen, cuando en vez de irse a miles de kilómetros de España, podrían haber ido a una cola para recibir alimentos de Cáritas o a la cola del paro. Disidentes que los llaman entre rejas o muertos, cuando nosotros tenemos a compañeros de lucha entre rejas desde hace años. Ahora mismo es más importante hacer ver a la gente lo horrible de otros países que intentar hacer ver las bondades del nuestro, porque cada vez le van quedando menos.
estuvimos hablando bien antes de visitar al país sobre las condiciones, cómo iba a hacerse el reportaje, y sobre todo lo que pedí fue proyectar las imágenes y hablar de Corea con vuestra opinión, vuestro análisis, pero sobre Corea del Norte. No me mezcléis con otros países, no empecéis a meterme otras cosas, porque al final lo que hacéis es confundir, es manipular. Y me prometieron que así sería, que solo saldría Corea del Norte, pero vemos que al final la conclusión, ¿no? Ellos viajan a Corea del Sur y envuelven todo eso y lo que estaban buscando en o sea, la manipulación de Jalis de la Serna, de nuestro compañero, es entrevistar a coreanos del norte que viven en Corea del Sur. ¿Eso Sí. entiende usted que es manipulación? Sí, porque debería haberse hecho en un documental totalmente diferente. Estamos hablando de Corea del Norte. Entonces, hasta el punto, cuando él se va de Corea, donde prácticamente no ha enseñado nada, porque del documental él estuvo entrevistando a mucha gente y viendo muchas cosas durante esa semana, al final lo que hace es cambiar totalmente la música, meter comentarios que no había dicho en Corea, como podemos ver no los dice cuando está en el país, sino luego Porque posiblemente hace- usted le hace hubiese, un montaje. le hubiese echado, ¿no? No, las no, no, advertencias no. que hizo Por- previamente, no, pero- si hace esos comentarios en No, Corea... no le hubiese echado, pero por lo menos hubiera hecho tenido las posibilidad de responder. Visítanos en laredaccion.org para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación por un periodismo libre y crítico. laredaccion.org. Ya volvemos para finalizar con la mesa de hoy. Bueno, ya os quería preguntar, ya bueno, aparte de que dejéis las conclusiones de lo que hemos hablado a lo largo de todo el debate, en cuanto al futuro más, bueno, un poco, no más próximo, sino a lo mejor a largo plazo. ¿Cuál sería el camino en este caso? O sea, la apuesta por, digamos, una socialdemocracia más activa dentro del marco neoliberal de la Unión Europea, una propuesta crítica de Syriza, o otras posturas anti-euro, como puede ser el CACAE o más formaciones a la izquierda. No sé, yo, o sea, lo que se puede ver siempre, excepto en Estados Unidos, aunque también, ¿no?, que por su potencia militar y demás, pues bueno, el asunto del dólar no es tan grave para su población. Siempre que se construye una moneda internacional de reserva, eso se construye a costa de los pueblos. La moneda internacional de reserva tiene que tener un control del déficit, un control de la inflación y tiene que tener unas condiciones que son muy restrictivas. Un control de salarios, porque obviamente no se puede controlar el déficit y la inflación sin tener salarios bajos. Tienes que tener una serie de garantías para los inversores internacionales, como garantizar que van a cobrar hasta el último céntimo de todo lo que inviertan, de toda la deuda, que van a rentabilizar todas las inversiones. Y entonces siempre que hay una moneda de ese tipo, la haga quien la haga, incluso ahora que se habla de monedas comunes en América del Sur, o se está hablando de monedas comunes también en la zona de China, India, además, todo eso, o Rusia, o esto, al final eso siempre lo soportan los pueblos, ¿no? Entonces eso es una cosa a destruir, obviamente es una cosa a destruir, ¿eh? Ahí están todos los objetivos de Maastricht, que única y exclusivamente son para construir esa moneda internacional. ¿Formas de destruirla? Pues hay unas cuantas, ¿no? Yo aquí recomendaría a Kostas Lapavitsas, que es un economista griego que analiza, él es proclive a la salida del euro, analiza diferentes escenarios de formas de salida. También Michael Pettis, que es otro economista, aunque este es de los malos, pero también hace unos análisis serios de formas de salida del euro. Entonces hay formas más gravosas y menos gravosas de hacerlo, pero obviamente, es decir, si un país, por ejemplo, como Grecia, coge y se sale de manera unilateral, pues automáticamente sus deudas se multiplican, ¿no? Porque las deudas, el nominal de la deuda es en euros. Si sufre una devaluación de su moneda, esa deuda se hace inmensa. Al final es la deuda que tiene, tampoco es pagable, o sea, que da lo mismo, ¿no? En un momento dado, igual me da que me pongan una multa de 1 millón de euros que de 600 millones de euros, no la voy a poder pagar en mi vida, pues al final me da igual también, ¿no? Una salida ordenada, es decir, que se vayan los países del norte, por ejemplo, ¿no?, y se mantuviera un euro común los países del sur, sería una opción. No se devaluarían mucho las monedas, las deudas tampoco se dispararían, es decir, los países del norte, como no tienen deudas, pues bueno, en fin, hay diferentes escenarios. Yo ahí de verdad que recomiendo la lectura de Kostas Lapavitsas, que hace muchos, ¿no?, pero sí hay que acabar con el euro. Ajá. Sí, Jorge.
Claro, lo llevo diciendo desde que hemos empezado el programa. El marco de la Unión Europea, la construcción europea tal y como se ha hecho, es responde a los intereses de los capitalistas, responde a los intereses de las grandes empresas y los bancos europeos, por lo tanto es completamente perjudicial para los pueblos. Y ahora estamos viendo cómo eso se ha agudizado muchísimo desde la crisis, pero vamos, ha sido así desde el principio, ha sido así desde que se empezó a construir la Unión Europea, se vio muy claramente con el Tratado de Maastricht y con otros tratados. Por lo tanto, creo que esto es algo de lo que tenemos que mentalizarnos, que también es ilusionismo el pensar que esta Unión Europea es un marco adecuado para conseguir cambiar el sistema, porque no lo es completamente imposible. Creo que estamos en un momento en el que el internacionalismo es clave, en el que un solo Estado no va a ser capaz de salir del yugo, y que tenemos que ser completamente solidarios. En este caso estamos hablando de Grecia con el pueblo griego. Yo creo que la conclusión que podemos sacar de esta tertulia, más que debate, creo que ha sido una tertulia, ¿no? Sí. Es que llevan 2 meses en el poder, hay 2 opciones, no se sabe muy bien cuál se va a tomar. Por un lado está la opción del colaboracionismo, de entrar dentro de las estructuras del sistema y a partir de ahí hacer lo que se pueda, y por otro lado está la opción del cambio auténtico. Vamos a ver por qué apuestan realmente. Y dentro del tema del marco europeo y de la relación Grecia-Unión Europea, yo no creo que la solución sea en ningún momento que Grecia salga de la Unión Europea. No creo tampoco que la solución sea que Grecia se adapte a lo que ahora mismo es la Unión Europea. Yo creo que la solución pasa por cambiar Europa entre todos y para todos, y en adoptar un nuevo marco internacionalista, más allá de Europa, pensando más allá de Europa. Bueno, y como conclusiones generales de todo, bueno, se puede decir también lo que habéis dicho ahora, pero bueno, si queréis decir en una palabra algo... Por concluir, sí, por concluir, si tenías algo pensado, claro. La historia de la construcción europea es una lucha por mercados, ¿no? Por nuevos mercados. Cada ampliación de la Unión Europea ha sido una conquista de nuevos mercados. Cada tratado y cada política ha sido una expansión, y desde los años 70, desde finales de los 70, una expansión del neoliberalismo y de la destrucción de los pueblos y de buscar mercados internacionales. Yo creo que en el mundo global lleno de mercados internacionales y que solo importan los mercados internacionales, los estados cumplen solo un papel, que es facilitar el mercado. El mercado domina el Estado. No se puede hacer nada desde el Estado contra el mercado, porque no se pueden hacer políticas desde los estados que no sean financiadas previamente por los mercados, que son los límites que ahora mismo se está encontrando Syriza en Grecia, ¿no? Es decir, Estado y mercado, o llámale democracia liberal o como quieras, son 2 caras de la misma moneda, la una va con la otra, la una soporta la otra, y mientras mantengamos ese binomio de democracia liberal y mercado, no hay salida ni futuro posible. Jorge, tu conclusión. Bueno, gracias Héctor, de Colectivo ASI, por venir esta noche con nosotros. Y Jorge, tus conclusiones. Bueno, yo voy a ir por otro lado. Simplemente quería recordar que últimamente todos los debates se están centrando en la temática electoral. Mismamente aquí hemos hecho un debate sobre Grecia que ha girado sobre todo en torno a quien ha ganado las últimas elecciones, y que creo que tenemos que ser plenamente conscientes de lo que hemos estado diciendo, que al fin y al cabo la lucha electoral es una más, pero no es desde luego la más determinante. Por lo tanto, creo que el papel que hay que cumplir es el de generar poder popular que sea capaz de enfrentarse al poder establecido, más allá de los resultados electorales, que evidentemente también hay que dar esa lucha, pero no nos creamos que solo con eso basta, porque no es cierto, y tampoco lo vendamos así, porque estaremos mintiendo a la gente. Pues gracias Jorge, secretario igualitario de la Juventud Comunista en Aragón, por estar otra vez con nosotros. Gracias a vosotros. Y Marco Antonio. Yo, apunto también a otra cuestión, así hacemos un poquito de color en estas conclusiones. A mí lo que me inquieta es, Syriza por un lado ha sido la opción del descontento, o una de las opciones que canalizaban el descontento del pueblo griego. Lo que me inquieta es que Syriza, que ahora ha llegado al poder, no esté a la altura de las circunstancias, no responda a la voluntad del pueblo griego, no responda a lo que quería, y este descontento al final acabe buscando otra vía que podría ser Amanecer Dorado,
un partido nazi, lo sabemos todos. Esta es mi preocupación, en plan, ¿qué pasa si Syriza no responde al pueblo griego bien? Tenemos que tener cuidado con ese factor. Vale, pues gracias también, Marco Antonio, de Podemos Aragón, por estar esta noche aquí con nosotros. Y ya llegamos al final del programa. Como siempre, en 2 semanas volveremos otra vez con un nuevo programa de Iskra Radio. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias. Coge la brocha gorda y la lata de pintura y pinta todas las paredes color verde aceituna. Pinta la pared con la brocha gorda y la lata de pintura y pinta por debajo con el blanco de la luna. Pinta la pared. Coge la brocha gorda y la lata de pintura y pinta todas las paredes color verde aceituna. Voy a pintar los muros que hay delante de mí. Voy a pintar los muros que hay delante de mí. Yo escribiré la historia de Manuel